Hola, comenzamos la segunda clase de lípidos. En esta clase vamos a ver los lípidos saponificables, es decir, que tienen ácidos grasos y que forman jabón, simples, que son las grasas y las ceras. Bueno, ha salido mucho en selectividad, pues ha salido el concepto de triacilglicéridos, la estructura y función de los triacilglicéridos, la diferencia entre triacilglicéridos y cera, ¿vale? Echarle un vistazo a las preguntas que las tengo puestas en este apartado de repaso de las preguntas que han salido. Echarle también un vistazo a las reacciones de esterificación de un triacilglicérido que suele también salir en selectividad y que os lo tengo puesto como un vídeo, ¿vale? Y de todas formas lo tenéis en los apuntes. Bueno, pues las grasas neutras o triacilglicéridos forman parte de estos alimentos, del aceite de oliva, del tocino, de la mantequilla, de los sebos, que es la grasa de, por ejemplo, los bóvidos o los corderos. Las grasas, ya sabéis vosotros, que son, porque hemos estudiado el esquema, son lípidos saponificables simples. ¿Qué quiere decir eso? Que forman jabón, tienen ácidos grasos, por eso forman jabón, y son simples, solamente van a tener como componente carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Y cómo se forman las grasas? Pues las grasas se forman por una reacción de esterificación, que ya la habréis estudiado en química. Tenemos como, ya sabéis que la reacción de esterificación es la reacción que se da entre un alcohol y un ácido graso, se unen y se libera una molécula de agua. En este caso, en el caso de las grasas, el alcohol es un trialcohol, concretamente la glicerina, que es propanotriol. Veis que si es propano tiene 3 carbonos, como es triol tiene 3 grupos OH y puede esterificarse con 1, 2 o 3 ácidos grasos. Los más comunes lo más común es que estén esterificados por 3 ácidos grasos y sea triacilglicérido. De 3 ácidos grasos, ¿vale? Y glicérido de glicerina. Bueno, ahí veis los 3 ácidos grasos, en cisas está la cadena hidrocarbonada y luego al final veis el grupo ácido. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que va a reaccionar cada uno de los grupos OH de los ácidos con un OH de la glicerina y se va a formar un éster, y este éster se llama triacilglicérido. Deberíais de saber dibujar esto porque puede salir, sale muchas veces, y por cada enlace éster que se forma se libera una molécula de agua, en este caso en los apuntes. Bueno, aquí tenéis un caso concreto de esterificación. A la izquierda tenéis la glicerina y veis 3 ácidos grasos. La reacción va a ser con 3 ácidos grasos que lo podéis poner así, ¿vale? Y en lugar de poner la línea en cisas ponéis R1, R2, que eso significa la cadena hidrocarbonada. Y al final tenemos un triacilglicérido y agua. Bueno, y ahí tenéis un ejemplo, vamos a ver un ejemplo de una esterificación, de una formación de una grasa a través con 3 ácidos grasos reales. Tenéis por una parte, en la parte más izquierda tenéis la glicerina, el propanotriol y tenéis 3 ácidos grasos de 18 carbonos, lo veis, y por lo tanto sería el ácido estérico. Lo que hace es que se fusiona el OH de la glicerina con el OH con el OH, pero coge solamente un hidrógeno del ácido graso y al final tenemos una grasa, la triésterida. Bueno, pues las grasas, una vez formadas, se pueden hidrolizar pues dentro de nuestro tubo digestivo, concretamente en el intestino delgado. Ya sabéis que hasta el intestino delgado, por el año pasado, no empiezan a digerirse las grasas. Tenemos a la derecha de la reacción una grasa, un triacilglicérido, que en presencia de agua y en presencia de una enzima que es la lipasa, se rompe en 3 ácidos grasos y en una molécula de glicerina.
Vuelvo a repetir que esta reacción la tengo puesta en un vídeo, en este mismo apartado de repaso de lípidos, para que lo veáis. Y luego esta es la forma de hacer jabón, ¿vale? Que consiste en el triacilglicérido, en este caso es la tripalmitina, lo ponemos en presencia de sosa, se van a romper los enlaces que unen la glicerina con los ácidos grasos y por una parte volvemos a obtener glicerina y por otra parte la sal sódica de los ácidos grasos, ¿vale? Y ese es el proceso de saponificación, porque esa sal sódica es lo que llamamos nosotros jabón. Bueno, ahí lo tenéis de nuevo, esto es un triacilglicérido, veis la parte de la glicerina, el enlace este y los 3 ácidos grasos con sus cadenas hidrocarbonadas. Esto es un modelo tridimensional, ¿vale? Y veis que en la parte de arriba está la glicerina y colgando los 3 ácidos. Las grasas se clasifican según su punto de fusión en distintos tipos y depende, el punto de fusión de las grasas depende de la longitud de la cadena. Mientras más larga sea la cadena de los ácidos grasos, mientras más larga sea la cadena de los ácidos grasos, más enlaces se podrán formar y más sólida será la grasa. Y también depende de la presencia de dobles enlaces. Si no hay dobles enlaces, si los ácidos grasos son saturados, estos ácidos grasos se empaquetan muy bien y se pueden producir entre ellos muchos enlaces y hace que sea sólida a temperatura ambiente, por ejemplo el caso del tocino, del sebo o de la mantequilla. Mientras que si los ácidos grasos que forman esta grasa, este triacilglicérido, tienen dobles enlaces, están acodados, no se pueden establecer tantos puentes de Van der Waals entre ellos y es más líquido a temperatura ambiente. Hablamos de grasas líquidas, como por ejemplo la del aceite de oliva o la de los pescados. Las grasas, según su punto de fusión, se clasifican en aceites si son líquidos a temperatura ambiente, porque tienen ácidos grasos o bien de cadena corta o insaturados, ¿vale? Por ejemplo, aceite de oliva, de girasol, los pescados azules. Luego están las grasas que llamamos mantecas, que bueno, son sólidas a temperatura ambiente, pero un poquito, que aumente la temperatura se funden. Por ejemplo, la mantequilla, o por ejemplo, el jamón, pero cuando es ibérico, cuando es de nuestro jamón extremeño, porque como tiene una alimentación con bellota, las grasas que tienen son más insaturadas, ¿vale? Son semisólidas y tenemos ahí la grasa de cerdo y la mantequilla. Y por último tenemos los sebos, que quizás sean las peores grasas desde el punto de vista nutricional. Son sólidas porque tienen ácidos grasos de cadena larga y o saturados y bueno, pues se encuentran en las grasas de animales, pero por ejemplo el buey, el cordero, la cabra, pues son los alimentos de grasas sólidas. Hoy se sabe que aumentan el colesterol en la sangre y se depositan en las arterias, ese colesterol LDL, ese colesterol malo que no es que cuando comemos en exceso la lipoproteína, que es la LDL, lo transporta y no es capaz de dejarlo en ningún sitio y lo deja en las arterias y se forman las placas de ateroma y por lo tanto el colesterol. Estas grasas no son cardiosaludables. Sin embargo, estas otras, las grasas líquidas, y estamos hablando de los aceites, estamos hablando de las grasas de los pescados azules o de los frutos secos, bajan los niveles del colesterol en sangre y aumentan el colesterol HDL, el colesterol bueno, el colesterol que la lipoproteína, acordaros, la HDL, lo que hacía es que cogía el colesterol de las arterias y lo volvía a llevar al hígado, por lo tanto te limpia las arterias, es un cardioprotector. Jamón, ¿vale? En cuanto a las grasas, habíamos visto que los ácidos grasos eran anfipáticos y tenían una relación de amor-odio con el agua. Aquí no, aquí los oxígenos, los veis ahí, están unidos a la glicerina y no hay oxígenos libres, no hay grupos OH libres, como ocurría en el ácido graso, que lo tenéis a la izquierda,
¿vale? Con lo cual no le gusta el agua nada, son totalmente insolubles. Los ácidos grasos, al esterificarse con la glicerina, pierden la parte hidrófila y esto es que no lo vamos nunca a disolver en agua. Son totalmente apolares y por eso las grasas se llaman también lípidos neutros o grasas neutras, ¿vale? Ahí lo tienen. En cuanto a las funciones de las grasas, pues tienen función energética, dan muchas kilocalorías, los nutrientes que más kilocalorías por gramo dan, porque están muy reducidos. Acordaros que tienen ácidos grasos que tienen una larga cadena hidrocarbonada, sin prácticamente nada de oxígeno, con lo cual podemos oxidarlo mucho y podemos obtener mucha energía. Acordaros del año pasado que un gramo de ácido graso nos podía dar, una molécula de ácido graso nos podía dar 135 kilocalorías, ¿vale? Y se almacenan de forma anhidra, de tal manera que ocupan poco lugar y bueno, pues es una forma muy eficiente de almacenar la energía en animales que necesitamos. Tiene también función termorreguladora, como en el caso de los animales del polo, evitan la pérdida de calor, protege frente a los golpes, tenemos almohadilla rodeando, por ejemplo, los riñones para que no se dañen, o en nuestra planta de los pies y en nuestra planta de las manos, producen calor. También hay un tipo de grasa, la grasa parda, acordaros del año pasado que producía calor, y además sirve de reserva de agua. Los camellos, por ejemplo, están adaptados a vivir en el desierto porque almacenan, pero no almacenan agua en sus jorobas, almacenan grasa. Y esa grasa, cuando se metaboliza, libera mucha agua. Acordaros que cuando rompemos el triacilglicérido, cuando se quema, no os lo he comentado, cuando se queman los ácidos grasos al final se produce mucha agua, entonces es un agua metabólica y pueden vivir de ella. Bueno, esta clasificación ya os la he puesto, es importante que la entendáis, y estamos viendo, no os perdáis, estamos viendo los lípidos saponificables, es decir, aquellos que tienen ácidos grasos y sirven para fabricar jabón, y estamos viendo los lípidos simples, que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Hemos visto las grasas y ahora vamos a ver la cera, que aunque parezca que no tiene mucha importancia la cera, pero han salido muchas veces como apartado y han salido también diferencias entre grasas y ceras, ¿vale? Tendréis que explicar la diferencia entre la estructura y la difunción. La cera, bueno, pues tenemos la cera de abeja o la cera que cubre el pelo, las plumas de los animales, o la cera que tenemos en nuestros oídos, o la cera que recubre las plantas. Nosotros cae una gota de agua en una hoja y se resbala porque está embadurnada por fuera, lo visteis el año pasado en biología, está embadurnada por fuera con cera. Nosotros cogemos una manzana, la frotamos y brilla porque tiene cera, ¿vale? Bueno, pues las ceras son también un tipo de lípidos, es decir, están formados por saponificables y simples. Están formados por ácido graso y por alcohol y son ésteres, es la unión de esas dos moléculas mediante un enlace. Pero en este caso el alcohol no es la glicerina que tiene 3 grupos OH, es un monoalcohol, es una molécula que tiene un solo grupo OH, pero es un monoalcohol de cadena muy larga, ¿vale? Cadena carbohidrogenada muy larga. Y por otra parte, el ácido graso que tienen, también es insaturado y muy largo. Es decir, tienen 2 extremos hidrófobos unidos por un enlace E. Tenemos ahí algún ejemplo de ceras, la cera de abeja, la lanolina, que la utilizamos en el taller de cosmética, ¿os acordáis? Es la cera que tiene la lana de la oveja, o la cera que tenemos en el conducto auditivo. Ahí tenéis otro ejemplo. Siempre aprenderos la estructura. Bueno, ahí lo tenéis, algún croquis. No tengo croquis, pero en los apuntes está. ¿Qué propiedades físicas tienen? Pues que son totalmente apolares, porque las dos moléculas, cuando se unen por un enlace éster, no tienen ningún grupo OH para interaccionar con el agua, son hidrofóbicas, ¿vale? Y como las cadenas son muy largas, tanto del alcohol como del ácido graso son sólidas, muy sólidas, y son impermeables porque repelen el agua. Entonces las funciones van a estar relacionadas con la impermeabilidad, ¿vale? Las fabrican las glándulas sebáceas de la piel, del pelo, de las plumas,
las aves acuáticas son capaces de estar buceando y salir volando después. ¿Por qué? Porque no se mojan, porque están totalmente impermeabilizadas por la capa de cera. O la lana de las ovejas o el pelo de los mamíferos. La cutícula, que lo visteis el año pasado, que era la capa de cera que rodea todas las partes jóvenes de la planta, los frutos, los tallos, y protege de perder agua por cualquier sitio, porque el agua es muy necesaria para las plantas,